Saludos de nuevo y bienvenidos a esta sección de Telenit de entrevista. En esta ocasión nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, para tratar de analizar la actualidad local, sobre todo la más directa, la de esta semana. Bienvenido, Héctor, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Yanire. Bueno, antes de entrar, Héctor, si me permites, a la actualidad local, tengo que preguntarle antes por cómo está llevando su partido esta semana. Una semana en la que hemos conocido la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer escuchábamos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, mostrar también su apoyo, ¿no?, al expresidente y también al respeto a la presunción de inocencia. Y precisamente en esta casa ayer el alcalde decía que este podía ser el fin del Partido Socialista. ¿Cuál es su valoración? Bueno, yo más que hablar que por el Partido Socialista, que yo creo que no me corresponde tampoco, y menos a nivel nacional, puedo expresar mi opinión a nivel personal, ¿no? Y tengo que decirte que lo estoy llevando con cierto dolor de corazón y también con una sensación de mal sueño, ¿no? Yo soy de esas personas, de esa generación política que se afilió al Partido Socialista cuando entró José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general en el año 2000 y que supuso un revulsivo para el partido y una ola de esperanza, ¿no? Recuerdo aquel no a la guerra con tantos jóvenes, ¿no? Por tanto, lo llevo como puedo, como aquel que dice, ¿no? Y deseo, por encima de todo, que el presidente Zapatero pueda explicar todo aquello de lo que se le acusa. Desde luego, respeto al trabajo de la justicia, creo que debemos permitir que la justicia trabaje y también quiero escuchar, sobre todo, las explicaciones que tenga que dar el presidente Zapatero, en mi caso mi compañero Zapatero, al que desde luego apoyo y deseo que pueda dar todas las explicaciones pertinentes. Y también, si me permites decirte que ya le gustaría al señor Ruz que esto fuera el final del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido con más de 140 años de historia y las personas pasamos, pero quedan los partidos, quedan las instituciones y el Partido Socialista es un partido de Estado y por tanto queda muchísimo por decir. 140 años más por lo menos. ¿No cree que pueda afectar de una manera rápida en este año que queda antes de las elecciones? Todo afecta, todo afecta. Lo que sucede a nivel internacional, lo que sucede a nivel nacional. Además, esto también, como no puede ser de otra manera, también nos afectará, pero en esto tengo que decirte que yo ando muy centrado en la política municipal, trabajando el día a día y tratando de dar una alternativa a los ilicitanos, creo que es lo que necesitan de cara a las elecciones municipales. Pues precisamente, Héctor, vamos a centrarnos en la política municipal. Esta misma semana el Gobierno municipal ha anunciado algunos proyectos relevantes, como por ejemplo es el avance en ese plan de uso y gestión del palmeral. Además, el alcalde aseguraba que llega 26 años tarde. No sé por qué desde su mandato no se consiguió avanzar en este plan. Bueno, a mí me sorprende ese tipo de declaraciones y son las típicas declaraciones un tanto sensacionalistas a las que nos tiene acostumbrado el señor Ruz. Todo llega tarde si depende de los demás y para él todos los días en lo que él hace es histórico. Hombre, yo tengo que decirle que si el palmeral está protegido ha sido porque la izquierda se ha preocupado de protegerlo y concretamente el Partido Socialista, porque la primera protección que tuvo el palmeral fue con la Segunda República, con un gobierno municipal del Partido Socialista, porque la primera ley del palmeral fue en el 86 con el Partido Socialista y porque la segunda ley de protección del palmeral fue con el Partido Socialista en el año 2023. Por tanto, hombre, hablar de que el plan de usos llega tarde, el plan de usos llega después de esa nueva ley de protección del palmeral que aprobó el gobierno de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig y el gobierno local de Carlos González y por tanto el siguiente paso es las herramientas que permite esa nueva ley y una de esas herramientas es el plan de usos y por tanto decirle que está haciendo lo que le corresponde como alcalde desde que es alcalde y si uno hace su trabajo, de lo que no puede pensar tampoco es que se le reconozca todos los días por hacer su trabajo. Nosotros aprobamos la ley, él parece que va a poner en marcha el plan de usos, hay un largo camino ahora de recorrido y lo que ha hecho de momento es un anuncio. Además, también sobre este plan de uso y gestión valoraba que el urbanismo no tiene ninguna incidencia relativa o ninguna amenaza para el palmeral. ¿Qué valoración hace de esto? Bueno, yo lo que sé con respecto a esta valoración que hace el alcalde es que hace 3 años, cuando entró de alcalde, dijo que iba a cambiar la ley de protección del palmeral, la última que se aprobó.
A día de hoy nada se sabe de eso. Nos habló de los problemas que le generan a ciertos vecinos que viven en la zona de amortiguación o zona de protección preferente el que exista una ley de protección del palmeral, pero a día de hoy no ha sabido concretar en qué cambios propone modificar la ley del palmeral, ni tampoco ha sido capaz de explicar qué acciones ha emprendido con la Generalitat Valenciana para poder cambiar la ley del palmeral. Por tanto, un compromiso incumplido. Y con respecto a la posible afección urbanística que tiene sobre el palmeral, yo siempre he dicho que esto es una cuestión de precisión quirúrgica y que cuando se habla del palmeral hay que hablar con mucho cuidado a qué cambios se quiere realizar en la ley. No vaya a ser que acabamos cambiando algunas cuestiones de la ley que puedan ir en detrimento del propio palmeral. Pero insisto, 3 años y no ha sido capaz de concretar en qué quiere cambiar la ley ni mover un solo papel para cambiar la ley. Y Héctor, hablando también de temas urbanísticos, ¿no? Vamos a centrarnos también en ese nuevo anuncio que se ha hecho esta semana sobre el desbloqueo del sector E16, quizás un sector urbanístico que ya el anterior gobierno de PSOE y Compromís trató, ¿no?, de poner en marcha, pero no pudo, se encontraron muchas trabas. Bueno, el sector E16 viene de mucho antes, la verdad. Sí que es cierto que en la pasada legislatura, con Carlos González, el sector dio nuevos pasos, pero no es menos cierto que entre las apreciaciones de la Dirección General de Cultura sobre preservar el patrimonio histórico que hay en este sector urbanístico, que para que nos entiendan los ciudadanos es el que hay entre Puertas Coloradas y la superficie comercial que hay en la Ronda Sur, creo que es un Lidl. También nos encontramos con procedimientos judiciales entre los propietarios y demás. Por tanto, una vez que se ha desbloqueado, teniendo en cuenta las apreciaciones de la Dirección General de Cultura y que la sentencia judicial es firme, pues ahora se va a poder desarrollar. Y yo creo que es una cuestión positiva, no solo porque va a permitir construir nuevas viviendas, hay una demanda muy importante de vivienda en Elche, sino porque también yo creo que va a venir a urbanizar una zona muy degradada de Elche, la fachada sur, sobre todo lo que da a la ladera del río, acabar de urbanizar la avenida de Dolores, y creo que también es muy positivo que se vayan a preservar pues, la finca del Arsenal, que el alcalde ha dicho que va a ser un centro cultural, creo que ha dicho, y creo que todo es positivo. Ahora bien, creo que sería muy interesante explorar las posibilidades que tiene este sector de que también parte del suelo se pueda destinar a vivienda pública, creo que es algo muy importante. Ya que el ayuntamiento va a recibir suelo dotacional en ese sector, sería interesante que se destinara a vivienda pública protegida, especialmente para jóvenes. Pues hablamos también precisamente de vivienda, porque hace unas semanas se aprobaba ese plan estatal de vivienda y usted ha insistido mucho al alcalde, ¿no?, en que tenga celeridad en poder reclamar al Consell que empiece a mover ya hilos, ¿no?, para poder adherirse a ese plan. Y usted mismo también se ha encargado de reunirse con los vecinos de San Antón. ¿Qué fue lo que le ha dicho? ¿Considera que sí, que el Ministerio va a aportar ese granito de arena, ¿no?, para poder avanzar en la reurbanización del barrio? Estoy convencido, ¿no? Llevábamos mucho tiempo esperando el Plan Estatal de Vivienda, es el más ambicioso de la historia de la democracia, con 7.000 millones de euros. Esta mañana he escuchado en otro medio de comunicación que la Comunidad Valenciana parece que sí que se va a adherir, lo cual es muy positivo, porque una vez la Comunidad Valenciana, la Generalitat, se adhiera al Plan Estatal, los ayuntamientos podremos conveniar para poner en marcha acciones. Y la primera asignatura que tenemos pendiente es San Antón, ¿no? Se ha avanzado mucho con los 4 edificios, ahora con el 5º, pero es cierto que la nueva fase son 4 nuevas torres en San Antón y que los vecinos están muy necesitados de que se ejecuten lo más rápido posible, ¿no? Por tanto, este Plan Estatal de Vivienda lo que va a permitir es que el Gobierno vuelva a entrar en la operación de renovación del barrio de San Antón, lo haga con la Generalitat y con el Ayuntamiento, y que por tanto podamos dar respuesta a los vecinos. Eso es lo que les trasladamos en la reunión, que hicieran fuerza también para que el alcalde insistiera a la Generalitat en adherirse al plan, sobre todo después de que la Comunidad de Madrid dijera que no se va a adherir, que no siguiéramos ese camino. Parece que no lo vamos a seguir, por lo tanto es una buena noticia. Creo que la cooperación entre las 3 administraciones es fundamental y eso nos tiene que permitir avanzar en San Antón, pero también, como digo, exprimir el Plan Estatal de Vivienda para Elche, con vivienda pública para jóvenes, con ayudas al alquiler, con todo lo que supone, ya que la vivienda es una preocupación muy importante no solo en toda España, sino también en Elche.
Y Héctor, este próximo lunes tenemos jornada maratoniana en el Salón de Plenos. Tenemos primero el pleno ordinario de este mes y luego se va a celebrar, ya lo sabemos, lo anunciaba ayer el alcalde en esta casa, ese pleno extraordinario que ustedes han solicitado para hablar sobre todo de la situación de la educación pública, sobre todo en Elche, ¿no? De ese plan Edificant y de todas las infraestructuras que necesita Elche. Pero yo concretamente quería preguntarle por también esa petición que ustedes van a llevar al Corts para reclamar de nuevo ese conservatorio, ese nuevo conservatorio de música. El alcalde ayer nos decía que ese cambio de ubicación no tiene nada que ver con el retraso y que ustedes no adelantaron esas transferencias al ayuntamiento para poder avanzar. Pues no estoy de acuerdo. Creo que si hubiéramos seguido con el plan de ubicar el conservatorio en la avenida de la UNESCO junto al colegio Clara Campoamor, en una parcela municipal libre de cargas, ahora mismo no le digo que en marcha, pero honestamente le digo que creo que estaríamos en obras, como están Arrels, el Colegio del Altet o también el Virgen de la Luz. Y es una pena que una decisión, en mi opinión, caprichosa de traerse el conservatorio de esa parcela en la avenida de la UNESCO a Candalix nos haya retrasado. ¿Por qué? Porque ya estaba preparada la delegación de competencias para la avenida de la UNESCO, estaba hecha la memoria de necesidades y ese pequeño anteproyecto necesario para que la Generalitat nos delegue las competencias dentro de Edificant y, por tanto, traer el conservatorio al Candalix con esa decisión del señor Ruz lo que ha hecho es empezar de cero. Todo lo que en otros casos sí que se ha seguido con proyectos del equipo de gobierno anterior, en este no ha sido así. Y, por tanto, eso nos ha retrasado y creo que no ha sido una buena decisión. Y mire, si alguien no cree lo que digo, si alguien no considera que la situación es urgente, pues que vaya al Museo del Abandono. No lo digo yo, lo dicen los estudiantes del conservatorio, que es la situación del actual conservatorio. Por tanto, el lunes en el Pleno, aparte de exponer la situación de la educación en general, que ha estallado por parte del profesorado, siendo esta una reivindicación no solo del profesorado, sino también de las familias, el conservatorio es una cuestión que está como asignatura pendiente y que tengo que decirle que esta legislatura no ha avanzado y que no vamos a ver ni una sola obra del conservatorio esta legislatura. ¿Cuáles son las propuestas que se van a poner encima de la mesa en el Pleno sobre educación? Pues como le decía, esto no es una cuestión solo del profesorado, es una cuestión del futuro de nuestros hijos e hijas y, por tanto, lo que vamos a poner encima de la mesa es la situación de los colegios de Elche, que más allá de lo que dice el señor Ruz, que con Edificant ya están cubiertas las necesidades, no es cierto. Tenemos el colegio Ausías Mar y Casablanca con cuestiones pendientes, el colegio Asunción pendiente también de modernización, el gimnasio del Vasco Ibáñez, muchas otras cuestiones que pondríamos encima de la mesa en el Pleno. Tenemos los institutos con necesidades muy evidentes estos días, precisamente hoy se han manifestado los alumnos del Severo Ochoa, pero hablaremos también no solo de los edificios, sino de lo que pasa dentro de nuestros colegios e institutos. ¿Qué sucede? Ratios elevadas en estos 3 años, el profesorado que necesita de personal de apoyo para los alumnos con necesidades específicas, dificultades con la implementación del valenciano, profesores que llevan con el sueldo congelado durante muchos años y, desde luego, que necesitamos, como decía al principio, un horizonte sobre la mejora de las infraestructuras. Los institutos se nos quedan pequeños, hay colegios que cumplen más de 50 años y necesitan mejoras y, por tanto, todo esto es lo que vamos a exponer en el Pleno y que necesitamos el apoyo de todos los grupos de la corporación para exigir a la Generalitat que se ponga manos a la obra. No es la única moción que van a llevar al Pleno, también van a hablar de las posibles mejoras que pueden realizarse en el interior del centro de congresos. ¿Con quiénes han hablado? ¿Quiénes les han trasladado esas quejas? Bueno, pues precisamente hace muy poco tiempo con comercios que elaboran jornadas formativas en el centro de congresos para la actividad que desarrollan, ¿no? El centro de congresos acoge no solo congresos, sino también jornadas de empresas locales, también muchas veces de coles, de institutos, y lo que nos trasladan es que el sonido es un desastre, y yo creo que de esto somos conscientes. Yo hace poco estuve en la gala de DIMUF, de este colectivo LGTBI, y el sonido era un auténtico desastre, no funciona, pero es normal, tiene ya más de 2 décadas el centro de congresos. Por otro lado, también nos dicen que hay butacas que están obsoletas, nos dicen también que es necesario dotar al centro de congresos
de soporte digital que lo traiga al siglo XXI muchas veces como herramienta para poder implementar congresos y charlas de manera adecuada. Y tengo que decirle que, teniendo en cuenta que este centro de congresos va a ser el único centro de congresos que tenga Elche en los próximos 5 años, porque el de la Diputación de Alicante ni han empezado las obras, pues creo que sería muy interesante que se destine presupuesto municipal a darle una buena lavada de cara. Es cierto que la pasada legislatura se arreglaron algunas butacas, se implementaron mejoras de cableado, pero necesita más. Y por tanto, mientras la Diputación de Alicante dice sí, no, me lo estoy pensando a ese nuevo Palacio de Congresos en el solar frente a la UMH, creo que es necesario que le demos un buen lavado de cara de modernización al centro de congresos y estoy convencido de que nadie podrá oponerse a eso. Y hablando también de quizás pues esas quejas que usted ha ido recogiendo estas semanas, precisamente hoy ha pedido celeridad al alcalde para que se reúna con vecinos y hosteleros de Arenales del Sol y ha pedido también que se lleve a cabo un estudio de tráfico. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ayer por la tarde estuve en Arenales del Sol reunido con un buen número de hosteleros del Paseo de San Bartolomé de Tirajana y también con representantes de la Asociación de Vecinos. Y me encontré, por un lado, desazón, desánimo, porque el equipo de gobierno hace semanas que no les recibe. Les han pedido una reunión, no les reciben y, por tanto, lo que quieren es que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche les escuche. ¿Para qué? Para trasladarle de manera unánime, y esto pasa pocas veces, que la decisión de cambiar el sentido de la calle y eliminar el doble carril de circulación es un auténtico desastre. Los vecinos dicen y los hosteleros que la experiencia que han tenido durante la Semana Santa es que se generan embotellamientos de tráfico y que se producen situaciones de riesgo para viandantes y que se ha quedado muy estrangulado el paseo, ¿no? Por tanto, lo que nos están pidiendo es que le reciba su equipo de gobierno y nosotros a eso lo que le hemos añadido es, uno, que se haga público el informe de tráfico y policial que amparó la decisión de eliminar el doble sentido de circulación y convertirlo en un único sentido y en sentido inverso a lo que era lo natural hasta ahora, ¿no? Y por otro lado, yo creo que sería muy interesante ver el conjunto del casco urbano de Arenales del Sol, que ha crecido mucho y que con un estudio integral de tráfico nos permita saber qué sentido tienen que tener las calles y dónde se puede situar aparcamiento a lo largo y ancho del casco urbano de Arenales del Sol. Bueno, aquí el edil de Vía Pública ya anunciaba, ¿no?, que estaban los técnicos tratando de evaluar si es viable poder cambiar de nuevo ese sentido, pues de alguna forma decía que se habían equivocado, ¿no?, y en un tramo de la avenida querían cambiar el sentido. ¿No le consta a usted de que ya hayan iniciado ese estudio por parte del equipo de gobierno? Bueno, yo lo primero que me consta y que nos han trasladado los comerciantes, hosteleros y vecinos, y nosotros hasta ahora hemos sido muy prudentes con esta cuestión, es que no sabemos a quién se le ha ocurrido este desastre, porque los vecinos no lo pedían, los hosteleros tampoco y los comerciantes tampoco. Por tanto, ¿de quién ha sido la ocurrencia? Sería la primera respuesta que habría que obtener. En segundo lugar, con respecto a ese cambio de sentido entre el centro social y la rotonda de lo que llaman el bar La Milla, los hosteleros y los comerciantes y los vecinos no se oponen, les parece bien, pero les parece insuficiente, porque lo que piden es la vuelta al doble sentido en todo el paseo de San Bartolomé de Tirajana. Y por tanto lo que creo que debe hacer el equipo de gobierno es escuchar y recibir. Y creo que es muy importante y creo que no cuesta nada. Así que desde aquí le pido al alcalde que reciba de manera urgente a esa representación de comerciantes, hosteleros y vecinos que está pidiendo que se les escuche. Bien, Héctor, pues volviendo al pleno, al próximo pleno del lunes, tengo que recordarle también que en el pleno de marzo esa moción in voce por parte de Vox le dejó a usted en shock, así lo decía aquí en esta casa, ¿no? No pudo contestar a esa moción que presentaban para prohibir, ¿no?, la ley del aborto. No sé si ha podido conocer ya qué es lo que va a llevar Vox al pleno. Va a presentar una moción para rechazar la regularización de migrantes. ¿No le pilla de sorpresa entonces? Bueno, la verdad es que no, aunque me quedo en shock también, ¿eh? Tengo que decirle que hice bueno eso de oídos sordos a palabras necias, porque cada vez que Vox presenta una moción urgente en el Pleno es para instalar en la institución la violencia verbal, la xenofobia y el racismo. Y tengo que decirle que ante eso muchas veces uno se queda perplejo, ¿no?
Pero bueno, en este pleno ya tenemos bastante claro que oiremos eso de la mal llamada prioridad nacional, que es una auténtica vergüenza. Oiremos también que la regularización de migrantes se hace con propósitos electorales, cuestión que es radicalmente falsa y ya se ha demostrado. O quién sabe la barbaridad que escucharemos. Escucharemos de nuevo insultar a un miembro de la corporación por parte de algún concejal o concejala de Vox, como ya pasó el pleno pasado. Ante esto yo lo que pido es que nos contengamos todos un poco, que periodicemos los problemas de los ilicitanos y si puede ser que el alcalde no se quede callado ante un insulto de un concejal suyo a un miembro de la oposición, que es lo que pasó en el último pleno. ¿Cree que va a bajar la crispación en el próximo debate plenario? Pues mira, tengo que decirle que por la parte que me corresponde, nosotros llevamos a hablar de sanidad, llevamos a hablar del centro de congresos, hablaremos también de educación y todo descendido a lo local, a lo que nos pide la gente en la calle. Los que llevan propuestas para hablar de temas nacionales y tratar de crispar cuando nosotros muchas veces no tenemos ni competencias, tendrán que contestarle a esa pregunta. Y no nos queda mucho tiempo, Héctor, pero sí preguntarle por esa Agenda Vamos, ¿no?, que ha iniciado hace ya unos meses. Últimamente se ha ido reuniendo con varios vecinos, incluso con jóvenes. ¿Qué es lo que de momento hasta ahora ha podido recoger? ¿Cuáles son las peticiones que más le hacen los vecinos de los diferentes barrios? Bueno, los vecinos a pie de calle la verdad es que siempre hacen propuestas muy pegadas a su vida diaria, ¿no? Mejoras en el autobús, en la limpieza, en esa plaza o jardín que tienen delante, o muchas veces la mejora de la instalación educativa a la que llevan sus hijos. Con respecto al foro que hemos hecho hasta ahora, que es el de jóvenes, aunque muy pronto anunciaremos uno nuevo, tengo que decirle que hay dos cuestiones muy importantes de las que nos hablaban los jóvenes. En primer lugar, las perspectivas de empleo que tienen en Elche, que las ven muy limitadas, y creo que eso es una cuestión que, pese a no ser una materia directa del ayuntamiento, pero sí que tenemos que tomar nota para ver qué podemos hacer. Y por otro lado, otra que sí que tiene que ver con el ayuntamiento, que encuentran muy poca oferta de ocio para esos jóvenes entre 17, 18 años y 30 años, ¿no? Y creo que es algo que vemos todos a diario y especialmente los fines de semana. En Elche hay mucho ocio para los de mi edad, para los de 40 años, pero es verdad que los jóvenes muchas veces se tienen que ir fuera de Elche, ¿no? Y creo que en eso el ayuntamiento tiene mucho que hacer y nosotros presentaremos buenas propuestas en poco tiempo. Aprovecho también, Héctor, para preguntarle, a un año de las elecciones, usted ya ha formalizado, ¿no?, públicamente su intención de presentarse como candidato del Partido Socialista. ¿Cuándo, se sabe ya cuándo van a ser las primarias? Bueno, pues lo que sí que sabemos ya cierto es que el próximo mes de junio se celebrará el Comité Federal del Partido Socialista a nivel nacional, que es el que va a marcar el calendario, y todo hace pensar que esas primarias serán en el mes de septiembre si no hay ningún cambio. Con ello tengo que decirle que en el mes de julio constituiré el equipo de trabajo para recoger todos los avales posibles para presentar mi candidatura y mi propósito es claro: pedirle el apoyo a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista, recoger todos los avales posibles para ser el candidato del PSOE, y estoy convencido que lo voy a hacer con el apoyo de la dirección local, con el apoyo del grupo municipal y con el apoyo de la inmensa mayoría de mis compañeros y compañeras. ¿Confían en recibir todo ese apoyo? Estoy convencido de que sí. Gracias, Héctor, y a ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en YouTube y también en la página web oficial de teleelch.es.